Muy buenas a todos, compañeros y compañeras, bienvenidos a un nuevo vídeo de Aquarium Blog. Bueno, en el vídeo de hoy vengo a hablar de un tema que hace bastante que me apetecía tratar y que, bueno, ya hemos escrito un artículo para nuestro blog, os lo voy a dejar en la descripción para que podáis verlo. Y bueno, me parece un tema bastante interesante que tratar, que es el tema de los nanoacuarios y las especies que podemos poner en un nanoacuario. Así que hoy vamos a hablar sobre esta historia que me parece bastante interesante, como os digo. Recordaros que tenemos activada la pestaña de miembros del canal, donde podéis apoyar este proyecto. Todos los que estáis apoyándolo desde aquí, gracias, porque me estáis dando mogollón de ánimos, me estáis dando un apoyo extra para poder seguir trayendo contenido. Y yo creo que hay que ser agradecido en esta vida, así que desde aquí os mando unas gracias enormes para todos. Y bueno, pues ¿por qué me parece interesante tratar el tema de los nanoacuarios y qué especies de peces podemos poner en este tipo de acuarios? Bueno, lo más importante es que durante mucho tiempo hemos oído hablar de los nanoacuarios y lo que he visto es que hay gente que pone el volumen de un nanoacuario, ¿no? Lo pone un poco entre unos litrajes bastante extraños. A mí me parecía que era importante definiros o daros una idea de lo que para mí es un nanoacuario, ¿no? Un nanoacuario para mí es un acuario desde aproximadamente los 10 litros, menos de 10 litros, considero que es inviable tener un acuario, y hasta aproximadamente los 40-45 litros. A partir de ese litraje ya estaríamos hablando de un acuario de un tamaño pequeño, pero no estamos hablando ya de nanoacuarios. Podemos estar hablando de un acuario en torno a 40-100 litros, que eso ya sería un acuario medio pequeño. De 100 a 200 litros, pues estaríamos hablando de unos acuarios normales. Y luego ya para arriba, pues nos estaremos yendo a acuarios grandes, gigantes y otro tipo de historias, ¿no? Creo que es importante que sepamos que en este tipo de acuarios uno de los factores más importantes es que tenemos que mantener como mucho una o dos especies de animales, nunca más, porque en tan poquitos litros es muy difícil y hay muy poquitas especies que pueden llegar a convivir. Yo hoy os vengo a dar una lista de peces que creo que pueden ser bastante interesantes, que pueden vivir en este número de litros, pero son peces que normalmente, o yo creo que no son de los más recomendados, y os voy a dar una pequeña lista sobre estos peces y algunos apuntes. Para mí, uno de los peces más interesantes, desde luego, es el Parosphormenus deisneri, o el que comúnmente se conoce como Gurami regalí. Este es un pez que podríamos colocar en un acuario de aproximadamente 40 centímetros de largo y una base y una altura de unos 20 centímetros de profundidad, altura. Más o menos eso ya estamos hablando a partir de 16 litros de agua. Podríamos tener una parejita de estos ejemplares. Evidentemente, cuanto más nos acerquemos al límite de 40-45 litros, pues mejor y más vamos a poder disfrutar este tipo de animal. Es muy probable que te veas tentado de juntar al Gurami regalí con otras especies de peces, pero desde mi punto de vista creo que sería un error. Me parece que es muy importante en un acuario de estos litrajes darle a este tipo de pez, que es además bastante tímido, un acuario específico para ellos, es decir, intentar recrear un acuario lo más cercano a un biotopo, a un acuario muy naturalizado, utilizar mucha rama, una corriente bastante escasa, introducir también materia orgánica en lo que puede ser el suelo, como hojas, piñas, restos de semillas. Y luego también incorporarle taninos. Es un pez que, si le proporcionamos esta serie de parámetros, además con un pH por debajo de 7 y con un GH que no supere los 5, es un pez que nos va a funcionar muy bien, es un pez que nos va a dar muchas alegrías y sobre todo nos va a permitir que en pocos litros podamos ver el desarrollo o el comportamiento de una especie como esta. Así que mi primera especie
Pharosphormenus deisneri, Gurami regaliz, que es una auténtica locura. La segunda especie que yo os voy a recomendar es una especie que yo no he mantenido particularmente, pero mis amigos de Little Tree Design sí que las han tenido, también mi amigo Marsal, y me parece un pez que es una auténtica locura, ¿vale? Que es la Heterandia formosa. Es un pez enano, pero realmente pequeño, que mide entre 2 y 3 centímetros y que podemos mantener en acuarios a partir de esos 10 litros. Evidentemente, si lo podemos llevar a unos 25 litros, el pez va a estar mucho más a gusto, pero nos permite poner peces en acuarios con un tamaño muy pequeño y evidentemente también tenemos que mantener que sean acuarios específicos si es que van a ser nanoacuarios de los de más bajo litraje. Este es un pez que os va a permitir también, por las características de agua que requiere, un pH entre 7 y 8 y un GH en torno a los 15 grados, 20 grados, os va a permitir que en zonas donde la calidad del agua suele estar bastante comprometida y no permite hacer muchas cosas más que cíclidos, que tenemos que ir jugando con los valores, utilizar osmosis, bueno, este tipo de pez os va a permitir poder tenerlo en zonas donde es bastante difícil tener especies muy pequeñas para nuestros acuarios. Como os digo, recomendado acuario específico para ellos. La siguiente especie, la tercera especie, seguramente la hayan recomendado en muchos sitios, pero yo os la voy a volver a dar porque esta especie es una auténtica locura. Es la Rasbora brigitae, la Rasbora mosquito original. Y este pez es impresionante porque se queda, y no os estoy tomando el pelo, en torno a como mucho 1,5 centímetros de tamaño. Es un pez que podéis tenerlo perfectamente en 10 litros, podéis tener un grupo de 7-8 ejemplares. Yo os diría que si os vais a un acuario ya de 20-25 litros donde podáis tener un grupo de unos 10-15 ejemplares, vais a disfrutar de ellos una auténtica barbaridad. Son peces que nadan, pero no son grandes nadadores, son peces que suelen estar en zonas muy concretas, zonas de muy poca profundidad en los ríos, con aguas con mucho tanino, les gusta el agua con mucho tanino y no demasiada corriente. Si mantenéis el pez en un pH relativamente neutro ácido y con unos valores de GH no muy altos, con esos taninos, materia orgánica, un hardscape que emule esa naturaleza, vais a tener unos ejemplares con un color vivo que es una auténtica pasada. Yo los tengo en mi acuario de Borneo y son una auténtica pasada. Luego tenemos también, junto con estos, que podréis también echarles un vistazo, la Rasbora urophthalmoides y la Rasbora mera. Son dos de las rasboras que podemos encontrar siempre en este grupo, pero sin duda la más fascinante es la Rasbora brigitae. Yo creo que sería un pez muy interesante para un acuario pequeño. El cuarto pez del que os voy a hablar lo tengo en este acuario, ¿vale? Es un pez que podéis tener en unos acuarios de tamaño en un nano mediano a partir de 30 litros y podéis llevarlo a tener a acuarios tan grandes como este, que son de 180 litros. Pero este pez es muy interesante y es el Aphyosemion vivitatum funge, ¿vale? Esta familia de los Aphyosemion, hay algunos que no necesitan grandes espacios, no necesitan acuarios demasiado grandes para poder vivir. En un acuario de aproximadamente 45 centímetros, donde tengamos ya esos 30 litros, podemos mantener perfectamente una pareja o un trío, un macho, dos hembras. Podemos mantenerlos si proporcionamos refugio, si proporcionamos un agua con no demasiada corriente. Es un pez que puede funcionar extremadamente bien. Es un pez muy pacífico, es un pez muy tranquilo y que vamos a poder ver un comportamiento y un intento de reproducción bastante interesante. Al igual que otros, estos Aphyosемiones no necesitan un pH muy alto, con estar en torno al 6,5 y un GH en torno a 5 también van a funcionar perfectamente. Es un pez que va a aceptar bastante bien la comida, sí tiene preferencia por la comida viva, la artemia. A mí estos peces lo que mejor me va es darle a esa artemia. Pero es un pez realmente sencillo de mantener y que yo creo que puede daros mucho juego en un acuario específico solo para ellos. Voy a hablar de un
pez, o mejor dicho, de una familia, de un género de peces que es los pseudomúgiles. Los pseudomúgiles son una auténtica locura de animales. Para mí, a partir de acuarios de 20 litros, 25 litros, podemos empezar a mantener grupitos de estas especies y son unos peces que son, de verdad, una locura. Tenéis un montón de especies, tenéis el pseudomúgil signifer, pseudomúgil gertrudae, el pseudomúgil pascai, el pseudomúgil Ivan Sophie. Hay una lista muy larga, la tenéis en el artículo que os dejo en la descripción, y son unos peces que van a funcionar muy bien juntos. Necesitan unas aguas con un pH por encima de 7 y un GH en torno a los 10-12 grados. Y son unos peces que vais a ver cómo los machos constantemente tienen las aletas estiradas, se retan unos a otros, tienen un comportamiento realmente interesante. Mi experiencia con estos peces es que si no son mantenidos en acuarios específicos para ellos o en acuarios con peces pequeños que les acompañen, suelen terminar siendo comida de peces más grandes. Son peces bastante interesantes, pero que en mi experiencia, por desgracia, cuando lo he juntado con otros peces más grandes, no ha sido de las mejores. Y por último, os voy a hablar de dos especies de coridoras, como son la coridora pigmea y la pygmaeus, y la coridora abrosus. Estas dos coridoras son conocidas como las coridoras enanas. Tienen un comportamiento muy curioso. Podemos elegir las pygmaeus, que tienen un comportamiento más de nado medio del acuario, suelen posarse en las hojas, nadar por mitad del acuario, o podemos irnos a la coridora abrosus, que tiene un comportamiento más clásico dentro de lo que suele ser el género coridoras. Es un animal que va a funcionar muy bien en grupo, que además, al ser de tan reducido tamaño, rara vez suelen llegar a los 3 centímetros, o sea, suelen ser peces en torno a los 2 centímetros como máximo, muy pequeñitos, y que van a funcionar muy bien el cardumen. Es verdad que son bastante delicadas de darles de comer. Yo creo que puede ser muy interesante generar con ellas bastante alimento vivo que pueda caer al fondo, bastante alimento que pueda quedar en el fondo del acuario, porque son bastante exquisitas con el tema del alimento. Yo he mantenido ambas especies a lo largo de mi vida y he de decir que la coridora abrosus me ha resultado siempre más fácil que la pygmaeus. Pero es verdad que no he conseguido mantenerlas en su mejor estado porque no terminaban de comer relativamente bien. Era una época en la que no podía generar alimento vivo en casa y me costó muchísimo sacarlas adelante, pero sin duda son unas especies alucinantes. Ambas se pueden mantener en un pH ácido neutro tirando a ácido, con un GH no muy alto, como cualquier coridora, peces amazónicos. Y es muy importante que tengan arena, eso sí, ¿vale? Necesitan arena muy finita para poder rebuscar, para poder alimentarse, si no se pueden hacer bastante daño. Y son un pez que de verdad yo tendría muy en cuenta a la hora de elaborar cualquier acuario o nano acuario. Y bueno, amigos, pues hasta aquí mi propuesta, mi charlas con vosotros sobre nanoacuarios. Yo creo que os he dado una lista algo diferente que podéis utilizar. Para mí, creo que lo más importante y lo que más os tiene que quedar es que cuando tenemos acuarios muy pequeños debemos pensar en dedicar acuarios específicos, acuarios para una sola especie, donde podamos disfrutar de ellas en todo su esplendor. Sé que normalmente pecamos de ese interés de tener muchas especies, pero de verdad, en acuarios de menos de 40 litros, yo trataría de poner o especies enanas y tener un par de especies enanas, y si nos vamos ya por debajo de los 20 litros, acuarios monoespecíficos, porque yo creo que los animales que vamos a mantener nos lo van a agradecer y vosotros como acuaristas vais a disfrutar muchísimo más de ver el comportamiento de esos peces. También deciros que no penséis que por tener un acuario o un nanoacuario tan pequeño, el equipamiento que tenemos que ofrecer a nuestros animales debe ser de menor calidad. Para nada, nuestros animales deben tener un buen filtro, una buena colonia bacteriana, deben tener unos materiales, unos calentadores de máxima calidad, y también tenemos que proporcionarles unos cuidados mucho más grandes. Un acuario de 200 litros es mucho más estable
que un acuario de 20 litros o de 30 litros. Por tanto, si nosotros conseguimos darle un correcto mantenimiento a ese tipo de acuarios, donde variemos el mínimo posible sus parámetros, los peces van a vivir muchísimo mejor. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis que si así es, podéis dejar un fuerte like, comentarme todo lo que queráis y recordar que la pestaña de miembros de la comunidad sigue activa y que seguimos creciendo con el canal, seguimos dando fuerte y yo creo que dentro de poco conseguiremos algunas sorpresitas nuevas para el canal. Muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego.